Al despertar esta mañana, de repente sentí una presencia suave y perfumada a mi lado. Espera, ¿no es este mi amor de la infancia? Al ver su delicado rostro dormido, no pude evitar perderme en mis pensamientos. Recuerdo ese año, parado frente a la casa de Clara Davis durante 5 minutos. Las galletas de avena con pasas que tenía en la mano aún estaban calientes del horno de mi abuela, pero tenía las yemas de los dedos frías. Percibí un fuerte olor a químico que provenía del interior de la casa. Un olor terriblemente parecido al potente repelente de insectos que usábamos en casa. Se me encogió el corazón. Desde que falleció su abuela, había sido como un fantasma. Tenía mucho miedo de que le pasara algo. Clara, ¿estás en casa? Te traje unas galletas, tus favoritas. Dije, intentando que mi voz sonara tranquila, pero mi mano estaba aplastando la bolsa de papel encerado. La puerta se abrió. Tenía los ojos rojos e hinchados como los de un conejo. Su rostro estaba pálido y sin sangre. Al verme, un destello de pánico cruzó su rostro. No le hablé por ello. Solo le ofrecí las galletas. Mi abuela las hizo solo para ti. ¿Quieres uno? Los tomó, pero no se movió. Al ver sus ojos vacíos, recordé cómo se veía cuando Buster, el abusón de la escuela, la molestaba. Me dolía el corazón como si me hubieran pinchado con una aguja. Tenía que sacarla de allí. No podía dejarla sola en esta casa vacía. Paró de llover y ya salió el sol. Vamos a dar un paseo por el arroyo, como cuando éramos niños. Dije con voz temblorosa, temiendo que se negara. Por suerte, asintió. Caminando por el arroyo, observando su perfil silencioso, no pude evitar recordar el día que nos conocimos. Bajo un sicómoro en septiembre, lloraba cabizbaja, como un animal pequeño y herido. Desde ese momento, supe que quería protegerla. El animalito bajo el sicómoro, con este viento de septiembre, aún traía los últimos rastros del calor del verano, haciendo crujir las hojas del viejo sicómoro. Caminé hacia la escuela primaria Northwood. Mi pequeña mochila estaba descolorida por los innumerables lavados. Me había mudado al barrio hacía solo unos días, y todo seguía siendo extraño. Estaba mirando el camino cuando de repente oí sollozos ahogados. Siguiendo el sonido, vi a 3 chicos acurrucados en la entrada de un callejón. El líder era Buster, del edificio de al lado. Nos sacaba media cabeza, con sus manos regordetas en las caderas. En su mano sostenía una horquilla rosa con forma de mariposa, con la cinta rota y el lazo colgando torcido. Parecía doloroso. La niña que habían rodeado mantenía la cabeza gacha, sus pequeños hombros temblando con cada sollozo. Su vestido azul claro estaba manchado de tierra, y el flequillo de su frente estaba húmedo de lágrimas, pegado a su pequeño rostro. Se veía tan lamentable que me dolió el corazón. ¿Por qué lloras? Es solo una tonta horquilla. ¿Qué problema hay si juego con ella?, se burló Buster, agitando la horquilla. Sus 2 compinches se rieron con él, y el sonido me rechinó los oídos. Mi abuela me lo compró. La voz de la niña era tan débil como el zumbido de un mosquito. Antes de que pudiera terminar, Buster la empujó y ella tropezó, casi cayéndose. Fruncí el ceño. Odiaba a los abusadores, sobre todo a los que se metían con las chicas. Sin pensarlo 2 veces, apreté los puños y me acerqué, interponiéndome entre ella y Buster. Levanté la barbilla y dije en voz alta, deja de molestarla. Devuélveme el cargador. Buster se detuvo, mirándome de arriba a abajo, al ver que le llevaba media cabeza. Se burló. ¿Quién eres? Métete en tus asuntos. Soy Ethan Miller, de primer grado de la escuela primaria Northwood. Dije, enderezándome, con la mirada fija. Para ser sincero, estaba un poco asustado, pero ver los hombros temblorosos de la niña detrás de mí me dio valor. El profesor dijo que está mal intimidar a los compañeros. Devuélveme la pinza ahora mismo, o te lo diré. Buster, confiando en sus números, estaba listo para ser arrogante, pero después de que lo mirara fijamente unos segundos, dudó. Sabía que les tenía miedo a los profesores. Efectivamente, con resentimiento, tiró el cargador al suelo y me fulminó con la mirada. Tú ganas. Vamos. Se dio la vuelta y salió corriendo con sus lacayos.
Solté un suspiro de alivio y me agaché para recoger la horquilla. Estaba cubierto de tierra. Lo limpié con cuidado en mi manga varias veces antes de girarme para entregárselo. Levantó la vista lentamente, revelando una carita delicada con ojos enrojecidos. Todavía tenía lágrimas en las pestañas, como un conejito que acaba de llorar. Gracias, dijo en voz baja. De nada, sonreí, mostrando mis 2 dientes delanteros ligeramente torcidos. Soy Ethan Miller. Me acabo de mudar aquí y voy a la escuela primaria Northwood. ¿Y tú? Me llamo Claire Davis. Yo también estoy en primer grado en Northwood, dijo, con la voz aún un poco temblorosa, pero sus ojos reflejaban una nueva sensación de tranquilidad. ¡Qué coincidencia! Vamos juntos a la escuela. Naturalmente, tomé su mano. Era pequeña y suave, y un poco fría. Rápidamente la rodeé con mi mano para calentarla. Ella no se apartó. Caminamos juntos sobre las hojas caídas. La luz del sol se filtraba entre las ramas de los sicómoros, proyectando una luz moteada sobre nosotros. La miré de reojo y sentí que el camino ya no me resultaba tan desconocido. Al llegar a la escuela, la maestra la trasladó al escritorio junto al mío. Nos miramos y ambas sonreímos. Desde ese día, fuimos inseparables. Escuchábamos juntos en clase, compartiendo borradores a escondidas. Durante el recreo, íbamos al patio a saltar a la comba o nos sentábamos en el banco de piedra a compartir la merienda. Siempre me daba las gomitas ácidas que hacía su abuela, tan ácidas pero tan adictivas. No hablaba mucho, siempre me escuchaba en silencio mientras le contaba sobre mi antiguo barrio. Cuando sonreía, sus ojos se curvaban como medialunas, como si estuvieran llenos de estrellas, lo que me llenaba el corazón de dulzura. Una vez, olvidó su libro de lectura. Cuando sonó el timbre, estaba al borde de las lágrimas. Rápidamente empujé mi libro al centro de nuestros escritorios y susurré, ¿podemos compartirlo? Ese día, durante la clase, teníamos las cabezas juntas. Cuando la profesora hacía una pregunta, susurrábamos para encontrar la respuesta. Su cabello me rozaba el brazo, suave y me hacía cosquillas, y el corazón me dio un vuelco. Desde entonces, siempre anhelaba ir a la escuela, porque significaba verla todos los días. Un pequeño plan entre rumores, el tiempo voló, y pronto estábamos en 3er grado. Nuestra amistad creció como la hierba del patio, frondosa y fuerte sin que nos diéramos cuenta. Los demás niños de la clase nos envidiaban, decían que éramos la pareja perfecta. Pero entonces, empezó un rumor. Kevin, un chico de nuestra clase, había aprendido una frase, amor adolescente, de algún sitio y empezó a difundirla por diversión, diciendo que Clara y yo nos gustábamos. Incluso inventaba historias. Ethan le trae dulces a Clara todos los días para conquistarla, y siempre se miran a escondidas en clase. Deben estar saliendo. Al principio, no me importó. Pensé que eran tonterías de niños. Pero Clara era diferente. Era susceptible. Después de que la señalaran y susurraran sobre ella, se ponía colorada como un tomate y sus ojos se llenaban de dolor. Después de eso, empezó a distanciarse de mí deliberadamente. En clase, apartaba su pupitre. En el recreo, no iba conmigo al patio. Si nuestras miradas se cruzaban por casualidad, apartaba la mirada inmediatamente. Estaba desesperada. No entendía cómo nuestra gran amistad había llegado a esto. Intenté hablar con ella varias veces, pero siempre encontraba una excusa para escaparse. Todavía tengo tarea que hacer, o tengo que ir a la oficina de la profesora. Al verla evitarme, sentí como si tuviera una piedra en el corazón, sofocante y dolorosa. No quería perder a mi mejor amiga. Ese fin de semana, me enteré de que estaría en la librería cerca de nuestro barrio, así que la esperé en la entrada. Después de casi 1 hora, por fin la vi. Me acerqué rápidamente para bloquearle el paso, suplicando con voz implorante, Clara, por favor, déjame explicarte. Esos rumores son falsos. Solo somos mejores amigos, no lo que dicen. Mantuvo la cabeza gacha y la voz baja. Ya lo sé, pero todo el mundo habla. No quiero que hablen mal de mí, así que vamos a arruinar nuestra amistad por lo que digan los demás. La miré con el corazón encogido de ansiedad. De repente recordé que una vez me contó que,
tras el divorcio de sus padres, había vivido con su abuela y se sentía un poco insegura. Se me ocurrió una idea. Clara, sé que te sientes mal. Dije rápidamente, mi abuela hizo hoy esos muffins de calabaza que tanto te gustan. ¿Por qué no vienes a mi casa un ratito a hacerme compañía, por favor? Dudó un buen rato antes de asentir. Solté un gran suspiro de alivio y la llevé rápidamente a casa de mi abuela. En cuanto mi abuela vio a Clara, sonrió. Le tomó la mano, le preguntó cómo había estado y sacó los muffins de calabaza recién hechos. Clara le dio un mordisco y sus ojos se iluminaron. Verla así me enterneció el corazón. Durante la cena, miré a mi abuela. Ya le había contado la situación de Clara y le había pedido ayuda con una pequeña mentira piadosa. La abuela lo entendió perfectamente. Puso un trozo de pollo en el plato de Clara y dijo, este niño, Ethan, vive conmigo desde pequeño. Sus padres están ocupados y rara vez vuelven. Es un niño testarudo y no tiene muchos amigos, solo tú. Deberías venir más a menudo para hacerle compañía. Vi a Clara congelarse y voltearse a verme, con los ojos llenos de sorpresa. No tenía ni idea de que yo era igual a ella. Rápidamente puse una expresión ligeramente triste, con el corazón latiéndome con fuerza, temiendo que se diera cuenta de mi actuación. Por suerte, no sospechó nada. Esa tarde, ayudamos a mi abuela a desgranar guisantes, dimos de comer a los pájaros del jardín y revisamos mis viejos álbumes de fotos. Cuando Clara vio una foto mía con pañal, no pudo evitar reírse, el sonido era tan claro y brillante como una campanilla de viento. Así que somos iguales, dijo en voz baja, ambas viviendo con nuestras abuelas. Sí, dije fingiendo un suspiro. A veces extraño a mis padres, pero con la abuela aquí y una buena amiga como tú, no me siento sola. Clara me miró y dijo con seriedad, Ethan, lo siento. No debería haberte alejado por lo que decían los demás. Sonreí, mostrando mis dientes torcidos. Está bien, siempre y cuando no estés enojada. De ahora en adelante, digan lo que digan, siempre seremos mejores amigas, ¿de acuerdo? De acuerdo. Ella asintió con énfasis, con una sonrisa radiante. Al mirarla, me hice una promesa silenciosa. Siempre la protegería y nunca dejaría que volviera a sufrir. Desde entonces, a Clara dejaron de importarle los rumores. Volvimos a ser como antes, íbamos juntos a la escuela, estudiábamos juntos y jugábamos juntos. Cuando los demás niños vieron que no nos importaba, se aburrieron, y los rumores se fueron apagando poco a poco. Supe que nuestra amistad, gracias a esa pequeña tormenta, se había fortalecido aún más. Con el aroma a peras de la temporada de graduaciones, los días se nos escapaban como arena entre los dedos, y en un instante, estábamos en 6º grado. La pizarra al fondo del aula estaba llena de lemas sobre aprobar los exámenes de admisión a la secundaria. Nuestros escritorios estaban repletos de cuadernos, e incluso el timbre del recreo parecía sonar con más urgencia que antes. Me di cuenta de que Clara últimamente había estado mirando fijamente sus problemas de matemáticas. Frunció el ceño. Las matemáticas no eran su fuerte, sobre todo los problemas de palabras. Verlos le dio dolor de cabeza. Atascada de nuevo, golpeé suavemente su cuaderno y le acerqué mi cuaderno, con los pasos para la solución ya escritos. Mira, primero encuentras la relación de igualdad, luego estableces la cantidad después de la palabra de como la incógnita. Es más fácil de resolver. Se inclinó, su nariz casi rozando mi cuaderno. La luz del sol le iluminaba las puntas del cabello, haciéndolas brillar con un dorado pálido. Se lo expliqué pacientemente 2 veces, y cuando vi que seguía sin entenderlo del todo, saqué un papel borrador y dividí el problema en preguntas más pequeñas hasta que se le iluminaron los ojos y dijo, ya lo entiendo. Sonreí y le alboroté el pelo. Tómate tu tiempo. Si la próxima vez no consigues algo, pregúntame. La cara de Clara se puso roja al instante. El rubor de una chica es más poderoso que cualquier poema de amor. En ese momento, supe que me había enamorado de ella de verdad. Por aquella época, nos quedábamos a estudiar después de clase casi todos los días. Yo la ayudaba con matemáticas y ella me ayudaba a memorizar poemas clásicos para la clase de inglés. Cuando recitaba poesía, su voz era suave, como si cantara, y siempre me perdía en ella. Cuando el sol poniente teñía el aula de un cálido amarillo,
sacaba las galletas que hacía mi abuela de mi mochila y compartía la mitad con ella. Nos sentábamos junto a la ventana, comiendo y hablando del futuro. Oí que van a dividir las escuelas secundarias por distrito. No sé si estaremos en la misma clase, dijo, mordisqueando una galleta. Su voz era un poco baja, y se notaba la preocupación en ella. A mí también me dio un vuelco el corazón, pero le apreté la mano. Aunque no estemos en la misma clase, iremos y volveremos juntos de la escuela, como ahora. Averiguaré con antelación dónde está tu clase para poder ir a buscarte en los descansos. Me miró y asintió, la ansiedad en sus ojos disminuyó un poco. Pero unos días después, volvió a verse desdichada. Me contó que su abuela había estado tosiendo mucho últimamente, tanto que no podía dormir por las noches, pero se negó a ir al médico, diciendo que era un problema antiguo y un desperdicio de dinero. Escuchar eso me dolió el corazón. Fui a casa y se lo conté a mi abuela. La sidra caliente con especias es buena para el dolor de garganta, dijo mi abuela inmediatamente. Haré un poco mañana y se lo puedes llevar a la abuela de Claire. A la mañana siguiente, fui a la escuela con un termo y se lo di a Claire. Mi abuela preparó esta sidra caliente para tu abuela. Debería aliviarle la tos. Sostuvo el termo con los ojos rojos. Gracias, susurró. Ese día, después de la escuela, la acompañé a casa. Cuando la abuela de Claire me vio, las arrugas de preocupación de su frente se suavizaron. Serví la sidra en una taza y le di una cuchara. Abuela, por favor, prueba esto. Mi abuela dijo que las especias que contiene son buenas para la tos. Su abuela tomó un sorbo y sonrió. Dulce, tan dulce. Ethan, eres aún más considerado que Clara. Me rasqué la cabeza y miré a Clara de reojo. Me sonreía con los ojos brillantes. Durante los días siguientes, le llevaba sidra todos los días, a veces con diferentes especias o infusiones que mi abuela preparaba con remedios antiguos. También me quedaba un rato charlando con su abuela, contándole anécdotas graciosas del colegio, como cuando Kevin se quedó dormido en clase, o como mi compañera de pupitre leyó mal una frase de un libro, haciéndola reír tanto que se le pasó la tos. El día de los exámenes finales, me encontré con Clara en la entrada del centro de exámenes y le di un bolígrafo. No te pongas nerviosa. Te va a ir genial. Había elegido uno especialmente en su tono favorito de azul claro, con una pequeña luna grabada en el mango. Tomó el bolígrafo y lo agarró con fuerza. Después del examen, la esperaba en la puerta con un helado de fresa, su favorito. Caminamos juntos bajo los sicomoros, cuyas hojas empezaban a amarillear y crujían al caer al suelo. Clara, dije con seriedad, no importa a dónde vayamos a la secundaria, siempre estaré contigo. Me detuve de repente, saqué algo de mi mochila y se lo ofrecí. Esto es para ti. Era un marcapáginas de madera hecho a mano. Había ahorrado mi dinero durante 2 semanas para comprarlo y le había tallado nuestras iniciales, e hice, con un cuchillo pequeño, junto con una hojita de sicómoro. Había lijado los bordes para que no se le enganchara en las manos. Un regalo de graduación, dije, un poco nervioso, sin atreverme a mirarla a los ojos. Cuando estés en secundaria, puedes ver esto y pensar en mí, y no te acerques demasiado a otros chicos. Me pondré celosa. Tomó el marcapáginas, recorriendo con los dedos las líneas talladas. Una sonrisa pícara se dibujó en sus labios y sus ojos se curvaron en medialunas. Lo llevaré conmigo siempre. No lo olvidaré. Guardó el marcapáginas en el bolsillo exterior de su mochila y le dio unas palmaditas, como si protegiera un preciado tesoro. El viento me acarició la cara con su pelo, suave y ligero. Al mirarla de perfil, sentí una certeza repentina e inquebrantable. No importaba si estuviéramos en la misma clase. Iba a estar con ella siempre. Iba a hacerle saber que me gustaba, y no solo como amiga. El viento se llevó mi voz, haciéndola sonar suave. Pero en mi corazón, estaba decidido. Ella me miró y sonrió, sus ojos se curvaron como medialunas. Supe entonces que, pasara lo que pasara en el futuro, nunca la dejaría sola. Redención en un abrir y cerrar de ojos. Estábamos en la secundaria. No íbamos a la misma clase, pero seguíamos caminando juntos todos los días. Me contaba anécdotas graciosas de su clase, y yo me quejaba de mi estricta profesora de matemáticas.
La vida era tranquila y estable, pero la abuela de Clara se estaba debilitando. A veces, cuando Clara llegaba de la escuela, tenía que ayudarla con las tareas y darle sus medicinas. Cuando me enteré, empecé a ir a su casa a menudo para ayudarla, limpiando, comprando comida y a veces incluso cocinando una comida sencilla. La abuela de Clara siempre me decía, Ethan, de ahora en adelante, puedes considerarme tu propio nieto. Yo sonreía y asentía, mientras deseaba que estuviera bien para siempre. Pero el destino puede ser cruel. Un día de finales de otoño, lloviznaba. Fui a buscar a Clara después de la escuela y, al llegar a su apartamento, vi a una vecina secándose las lágrimas. Me dijo que la abuela de Clara empeoró esta tarde. La llevaron de urgencia al hospital, pero no pudieron salvarla. Se me quedó la mente en blanco con un fuerte zumbido. Subí corriendo las escaleras. Clara estaba sentada junto a una silla de mimbre en el pequeño patio, sosteniendo un suéter tejido a medio terminar. Las lágrimas caían sobre el hilo, dejando una pequeña mancha húmeda. Me acerqué, queriendo consolarla, pero no sabía qué decir. Cualquier palabra sería frívola y sin sentido. Me vio, movió los labios, pero no emitió ningún sonido. Empezó a llorar con más fuerza. Durante los siguientes días, Clara fue como un alma en pena. No comía, ni bebía, ni hablaba. Iba a sentarme con ella todos los días, le llevaba comida y hablaba con ella, pero era como si no me oyera, con la mirada perdida en la distancia. Verla tan destrozada era como un puñal que se me clavaba en el corazón, pero lo único que podía hacer era quedarme a su lado, aterrorizado por si hacía algo drástico. Después del funeral, seguía preocupado, así que la visitaba a diario. Ese día, llevé unas galletas de avena con pasas que había hecho mi abuela. Al tocar la puerta, percibí un ligero y penetrante olor a químico. Mi corazón se paró. Llamé varias veces más antes de que Clara finalmente abriera. Tenía los ojos hinchados y la cara terriblemente pálida. Al verme, un destello de pánico cruzó su rostro. No le hablé. Solo le ofrecí las galletas. Mi abuela las hizo. Prueba 1. La lluvia paró. Dije rápidamente. Salió el sol. Vamos a dar un paseo por el arroyo, como cuando éramos niños. Dudó un buen rato antes de asentir. Caminamos hasta Willow Creek. El agua de finales de otoño estaba fresca, y las hojas de sauce se habían vuelto amarillas, meciéndose con la brisa. La luz del sol se filtraba entre las nubes, brillando en la superficie del agua. No mencioné a su abuela. Solo le conté cosas del colegio. Que ayer vi a un gatito persiguiéndose la cola. Como mi abuela casi les puso demasiada azúcar a las galletas, haciéndolas empalagosamente dulces. Clara escuchaba en silencio, mirándome de vez en cuando. Miré su perfil y pensé en todos nuestros momentos juntos. Las lágrimas cuando nos conocimos, el dolor durante los rumores, la sonrisa durante la temporada de graduaciones. De repente, me detuve, me giré y la miré con seriedad. Clara, sé que estás devastada por la partida de tu abuela. Pero no estás solo. Todavía nos tienes a mí y a mi abuela. Siempre estaremos aquí para ti. Siempre te amaremos. Las lágrimas corrían por su rostro. Se atragantó, Ethan, gracias. No me lo agradezcas. Dije, extendiendo la mano para secarle las lágrimas con suavidad. Mis dedos en su mejilla estaban helados. De ahora en adelante, pase lo que pase, no lo cargues solo. Cuéntamelo. Lo afrontaré contigo. Me miró, asintió, y poco a poco, una pequeña sonrisa se dibujó en su rostro. En ese momento, la piedra en mi corazón finalmente cayó. Gracias a Dios. No la había perdido. Nos quedamos junto al arroyo un buen rato esa tarde, hablando de todo. Al atardecer, me tomó de la mano, como cuando éramos niños. Era suave y familiar. Sabía que estaba empezando a regresar. Más tarde, estudiamos mucho juntos, animándonos mutuamente, y entramos en la misma universidad en la misma ciudad. 2 años después de graduarnos, la llevé al arroyo donde solíamos ir de niños y le propuse matrimonio. Saqué un anillo sencillo y elegante, me arrodillé y la miré a los ojos. Clara, desde el primer momento que te vi, quise protegerte.
Todos estos años he estado a tu lado y quiero estar contigo para siempre. ¿Te casarías conmigo?, gritó, asintiendo vigorosamente. Sí. Nuestra boda fue sencilla, pero cálida y llena de amor. Mis padres hicieron un viaje especial y fueron increíblemente amables con Clara. Mi abuela le tomó la mano, repitiendo una y otra vez, ¡qué buena chica! La vida después del matrimonio fue tranquila y feliz. Trabajé duro para construir mi empresa, y finalmente la saqué a bolsa, pero frente a Clara, seguía siendo el mismo Ethan Miller que sonreía con sus dientes ligeramente torcidos. Más tarde, tuvimos una hija. La llamamos Grace, en memoria de la abuela de Clara, y con la esperanza de que nuestra familia siempre viviera en paz y felicidad. Al despertar de un sueño, el amor se profundiza. En la quietud de la noche, una suave caricia me despertó. Abrí los ojos y vi a Clara observando mi rostro, con una mirada inquieta. Tomé su mano y la apreté contra mi mejilla, con la voz aún ronca por el sueño. ¿Qué pasa? No puedo dormir. Tuve un sueño, dijo, acurrucándose más cerca y acurrucándose en mis brazos, con voz suave. Una pesadilla. Le di unas palmaditas suaves en la espalda, como solía hacer de niñas. Soñé contigo, susurró, acurrucándose contra mi pecho. Entonces debió haber sido un buen sueño, dije con una risita, besándole la cabeza. Lo fue, pero también dio un poco de miedo, dijo en voz baja. En el sueño, nunca te mudaste a mi barrio. Cuando Buster me acosaba, nadie me ayudó. Cuando los niños empezaron a correr rumores, nadie me defendió. Cuando falleció mi abuela, nadie me consoló. Y entonces, cuando te vi, sentí que te conocía, quise llamarte, pero no pude acercarme. ¿Por qué no podías acercarte? La abracé más fuerte, con el corazón un poco dolorido, al pensar que todavía le preocupaban estas cosas. Porque en el sueño, tú eras un gran director ejecutivo y yo solo una pequeña flor silvestre que crecía en las grietas del pavimento, bajó la voz. Era como si no fuéramos del mismo mundo. Guardé silencio un momento, luego la abracé con más fuerza. Eso nunca pasará, dije con voz seria. Nunca permitiría que eso pasara. Hice una pausa y repetí para enfatizar, nunca más. Sabía que aún cargaba con algo de esa vieja inseguridad, pero me pasaría la vida demostrándole que éramos y siempre seríamos del mismo mundo. Tarareaba suavemente contra mi pecho, relajándose. Miré su cabeza y de repente recordé lo que Grace había dicho ese día sobre querer una hermanita. Una sonrisa se dibujó en mi rostro. Me incliné y le susurré al oído con voz juguetona. Clara, aún es temprano, ¿qué tal si lo intentamos de nuevo? Se quedó paralizada un segundo, y luego se puso colorada. Me dio un pequeño empujón. Vaya. Tomé su mano y la puse sobre mi pecho. Grace dijo que quería una hermanita, dije con una sonrisa. Me miró y una sonrisa se dibujó en su rostro. Asintió. De acuerdo. La luz de la luna se filtraba por el hueco de las cortinas, proyectando un suave resplandor sobre nosotros. La abracé, con el corazón en paz. Desde nuestro primer encuentro bajo el sicómoro hasta este preciso instante, por fin la había traído sana y salva a mis brazos. Por el resto de mi vida, siempre estaría con ella, sin permitirle sentir ni una pizca de dolor, sin permitirle volver a tener una pesadilla como esa. Epílogo. Mi mundo entero es ella. Mi empresa estaba en pleno lanzamiento de un nuevo producto y llevaba una semana trabajando horas extra. Eran más de las 10 de la noche y era el único que quedaba en la oficina, aún revisando la propuesta. Llamaron suavemente a la puerta. Mi asistente, Vanessa, una mujer despampanante, entró con una taza de café caliente. La dejó en mi escritorio, con la voz más suave de lo habitual. Señor Miller, sigue trabajando. Tómate un café para calentarte. Levanté la vista y dije gracias, con la vista ya puesta en la pantalla. Clara me acababa de escribir diciendo que Grace se negaba a dormir hasta que papá llegara a casa a leerle un cuento. Tenía que terminar rápido. Vanessa no se fue. Se quedó junto a mi escritorio, retorciendo el dobladillo de su vestido con los dedos. Tras un momento de vacilación, habló, Señor Miller, llevo 3 años con usted. Conozco todas sus preferencias. Sé que tienes el estómago sensible, así que te preparo agua tibia todos los días.
Sé que te preocupa olvidar cosas en las reuniones, así que te escribo notas. Creo que necesitas a alguien a tu lado que te comprenda mejor, que te cuide y que sea más joven. Su significado era claro. Dejé el bolígrafo, me incliné ligeramente hacia adelante y mi tono era tranquilo pero firme. Vanessa, creo que me has malinterpretado. Tengo esposa. Mi vida y mi corazón solo tienen espacio para ella. El rostro de Vanessa palideció, pero lo intentó de nuevo. Señor Miller, señora Davis. Parece muy amable, pero no entiende el estrés de su trabajo y no puede ayudarles en nada. Y solo tengo 25 años. Puedo ayudarte. Ella no necesita ayudarme en nada. La interrumpí, y una sonrisa inconscientemente suavizó mis labios al pensar en Clara. Su simple felicidad me da la mayor paz mental. Y además, me entiende. Mejor que nadie. Señalé el pequeño marco en la esquina de mi escritorio. Era una foto de Clara y mía, tomada el año pasado bajo el mismo sicómoro donde nos conocimos. Llevaba un vestido azul claro. Sus ojos se curvaban como medialunas al sonreír, con el mismo aspecto que cuando éramos niños. La conozco desde hace más de 20 años. No nos hemos separado desde primer grado, desde el día que le corté el pelo en aquel callejón. Vanessa se quedó mirando, atónita. Tomé el marco, acariciando con el pulgar la cara sonriente de Clara en la foto, y comencé a contarle su historia. En aquel entonces, siempre la molestaban. Así que la acompañaba a la escuela todos los días. Era terrible en matemáticas. Así que copiaba sus respuestas incorrectas en una libretita y marcaba las soluciones con 3 colores diferentes. Solo para que lo entendiera. Cuando nos graduamos de 6º grado, ahorré mi paga durante 2 semanas, compré un trozo de madera y le tallé un marcapáginas con nuestras iniciales. Todavía lo guarda en cualquier libro que esté leyendo y lo toca cada vez que lo abre. No estábamos en la misma clase en secundaria. Así que la esperaba abajo de su apartamento 10 minutos todas las mañanas. En invierno, se le enfriaban las manos. Así que le daba mi guante izquierdo, me ponía el derecho y caminaba con la otra mano en el bolsillo. Una vez, nevó, se resbaló y cayó en mis brazos. Tenía la cara roja como un tomate y no me soltaba la chaqueta. Supe en ese momento que algún día tenía que casarme con ella. Cuando falleció su abuela, casi. No le iba bien. Me confesé con ella junto al arroyo, y me dijo que le había gustado desde el día que le regalé el marcapáginas. Terminamos la secundaria juntos, fuimos a la misma universidad y, 2 años después de graduarnos, le propuse matrimonio en ese mismo arroyo. Le llevé sus flores favoritas, margaritas, y dentro de su anillo está grabada la fecha en que nos conocimos, el 16 de septiembre. Mira, levanté la mano izquierda. El anillo de bodas en mi dedo anular era sencillo, pero el grabado en el interior, aunque tenue, era claro. La expresión de Vanessa había pasado de la sorpresa a la atención absorta. Continué. Después de casarnos, hizo de nuestra casa un hogar. Sabe de mis problemas estomacales, así que me prepara avena con mis trozos de calabaza favoritos todas las mañanas. Para el cumpleaños de Grace el año pasado, encontró una foto mía en pañal y se burló de lo gordita que estaba, pero luego escaneó en secreto todas mis fotos de bebé e hizo un álbum. En esta pinza para el pelo, saqué de mi bolsillo una pequeña mariposa rosa con una perlita incrustada en el centro. La mandé a hacer a medida para que se pareciera a la que perdió de niña. Se la regalé para nuestro aniversario el año pasado. Lloró mucho tiempo y dijo, ¿aún lo recuerdas? ¿Cómo no iba a recordarlo? Sonreí. Recuerdo cada detalle de ella. Le encantan los helados de fresa, así que siempre tengo algunos en el congelador del coche durante el verano. Le da miedo la oscuridad, así que, por muy ocupado que esté, siempre voy a recogerla si sale tarde. Llora con facilidad durante las películas, así que siempre tengo sus pañuelos favoritos con aroma a flor de cerezo en el bolsillo. Trabajo duro, no para encontrar a alguien que me ayude, sino para darles a ella y a Grace una vida mejor, para que nunca más tenga que sufrir, para que siempre pueda sonreír como cuando era niña. La oficina permaneció en silencio un buen rato. Vanessa tenía los ojos rojos. Bajó la mirada, con la voz un poco entrecortada. Señor Miller, lo siento. Me pasé de la raya.
No tenía ni idea de que su relación fuera tan profunda. ¿Tan dulce? Está bien. Dije, volviendo a colocar el marco en su sitio. Eres una excelente asistente, pero yo solo puedo ser tu jefa. Vanessa levantó la vista y de repente sonrió, secándose el rabillo del ojo. Señor Miller, usted y la señora Davis son una auténtica envidia. Ese marcapáginas, la pinza para el pelo, el guante y la nieve. ¡Qué monada! Siempre pensé que las historias de amores de la infancia eran solo ficción, pero ustedes dos son reales. Su cambio de actitud me sorprendió. Añadió, por cierto, señor Miller, su aniversario de bodas es la semana que viene. Creo que te lo oí mencionar. ¿Quieres que pida un pastel de esa pastelería que le gusta a la señora Davis? Tienen un nuevo sabor a flor de cerezo que se supone que es increíble. Hice una pausa y sonreí. Claro. Sería de gran ayuda. Gracias. No hubo problema. Vanessa estaba llena de energía. Incluso elegiré el papel de regalo, algo rosa, para que combine con el estilo de la señora Davis. Ah, y señor Miller, ¿puede contarme más sobre la propuesta? ¿Cuántas margaritas había? Es material excelente para una novela. Miré su rostro emocionado, sintiéndome exasperado y divertido a la vez. Nunca pensé que un rechazo me haría ganar el mayor shipe de mi relación. Más tarde, Vanessa se convirtió en la fan honoraria de nuestra familia. Cada vez que veía a Clara, la elogiaba durante media hora. Señora Davis, qué suerte tiene. Y siempre le traía regalitos a Grace, diciendo que tenía que ayudarla a proteger el amor del señor Miller y la señora Davis. Una vez, Clara me preguntó, ¿por qué tu asistente siempre me habla de tu pasado, y con tanto detalle? La abracé y la besé en la frente. Quizás solo piensa que mi niña es tan maravillosa, y nuestra historia tan dulce, que merece ser admirada. Clara sonrió y se acurrucó en mis brazos, acariciándome como cuando era niña. No, es porque eres tan bueno por tenerme siempre en tu corazón. Tenía razón. Desde aquella primera mirada bajo el sicómoro, ella fue la persona que puse en el centro de mi corazón. En esta vida, y en la siguiente, solo será ella.